Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes a quienes nos acompañan a través de Zoom en este espacio que hemos generado desde la Casa de las Culturas para que podamos tener un diálogo, un conversatorio. El día de hoy arrancamos con una serie de conversatorios, una serie de espacios formativos destinados a los autores y a las autoras que han publicado con la Casa de las Culturas. La intención de estos espacios es poder generar un diálogo y poder generar un intercambio de conocimientos que nos permita y nos facilite el goce y el ejercicio de nuestros derechos culturales. Tengo el honor de contar este momento con la presencia, en algunos casos física y en otros casos virtual, de compañeros y compañeras que resultaron ganadores y ganadoras de los premios Benjamín Carrión 2022. Es un placer contar con ellos esta tarde y es también un honor poder dialogar sobre derechos de autor, en este caso con el abogado especialista en derechos y propiedad intelectual, el abogado Pablo Montenegro. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Em, la idea de poder dialogar es enmarcarnos dentro de un gran concepto que estamos planteando desde la Casa de las Culturas, que es bioteca. Bioteca nos permite de alguna manera comprender el ecosistema del libro y la lectura como un ámbito complejo que incluye a diferentes actores, a diferentes vectores incluso, a través de los cuales el libro y la lectura se convierten en bienes y servicios que nos permiten el ejercicio de nuestros derechos culturales. Bioteca es un concepto que hemos creado y hemos trabajado desde la Casa de las Culturas y que de alguna forma rige el accionar de esta administración en cuanto a libros, en cuanto a lectura, en cuanto a publicaciones. También es un honor recibir a Diego Chamorro. Diego Chamorro es editor de la Casa de la Cultura. Diego ha estado llevando justamente el proceso de edición y circulación de algunos libros ganadores de estos premios y también es especialista en literatura. Junto con Pablo conversaremos esta tarde sobre derechos. Esperamos contar con la participación de todos y de todas para poder ir solventando dudas, para poder ir adquiriendo las herramientas que nos permitan contribuir a este gran ecosistema del libro y la lectura que esperamos construir en el país y que hemos denominado bioteca. La Casa de las Culturas está abierta, está lista y presta para generar circulación y difusión de obras culturales y comenzamos con estos espacios. Bienvenidos, bienvenidas. Le cedo la palabra al abogado Pablo Montenegro y también a Diego Chamorro. Buenas tardes, estamos atentas para resolver cualquier duda en este espacio formativo y en este diálogo. Bueno, muchas gracias, David. Principalmente agradecerte mucho, Pablito, por tu presencia. Para mí es una cuestión bastante afectiva, la cuestión de el proceso de publicación. Siempre nos hemos interesado y ahí este producto vincular, en donde siempre se ha puesto énfasis hasta en los procesos de fomento, se han centrado solo en la parte de la producción, en este caso, de la publicación de libros, pero nunca nos centramos después en lo que viene, que es supremamente importante, como la difusión y la circulación. Entonces, y también esto me resulta como lindo poderme sentar al lado de Pablo. Le estaba comentando, Pablito fue mi alumno cuando estaba en el colegio. Es una persona que le quiero mucho, que tiene mi completo respeto, mi admiración y nada, pues, o sea, agradecerte mucho por ello. Primero voy a empezar con antes de tu intervención, una pequeña presentación tuya para todo el público que está ahí y luego Pablo nos va a dar una presentación acerca de ello y le de ir interrumpiendo de vez en cuando modularmente de acuerdo a cómo se vaya dando la charla, ¿no? Entonces, Pablo es abogado por los juzgados y tribunales del Ecuador, por la Universidad Central del Ecuador.
máster en Derecho de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad Internacional de La Rioja, candidato a magíster en Relaciones Internacionales con énfasis en Diplomacia y Política Exterior, trabajo de fin de máster publicado en la Universidad Federal de Panamá, cuenta con cursos superiores en Harvard Law School y la Universidad de Salamanca. Bienvenido, Pablito, te cedo la palabra. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Primero quisiera agradecerte por la invitación una vez más, Diego. La admiración es mutua y qué bueno sumar estos espacios en la construcción de un entorno a favor de los artistas, a favor del arte, que creo que es el objetivo fundamental que nos une día a día. A continuación quisiera, por favor, si podemos compartir la presentación. Perfecto. Bueno, primero quisiera abordar esta exposición desde diferentes ejes temáticos. Como ustedes lo van a observar en la siguiente diapositiva, primero quisiera que partamos sobre las definiciones y nociones generales, es decir, cuáles vendrían a ser los conceptos, las claves dentro del ámbito del derecho de autor. Después de esto, quisiera abordar ya la obra literaria y su protección. En un tercer ámbito, el libro electrónico. En un cuarto ámbito, casos que se han presentado a nivel mundial y sobre todo que son de relevancia para entender cuál es la naturaleza de la obra literaria. Después de esto, vamos a ver el nuevo modelo de negocio que se genera en el entorno del libro electrónico. Y finalmente vamos a ver nuevas tecnologías en la industria editorial, que es uno de los principales aspectos que se están desarrollando hoy en día. Si le puedes pasar a la siguiente, por favor. Ya. Ya, perfecto. Primero, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, ¿qué es la propiedad intelectual? Sería el objetivo de primero conocer qué es, para partir de un aspecto conciso. Primero, cuando nosotros abordamos este concepto, nos regimos a cuál es el organismo que rige esta materia. Vendría a ser la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por sus siglas OMPI en español. ¿Qué es lo que nos dice la OMPI? Nos dice que primero son creaciones del intelecto. Esas creaciones del intelecto vendrían a ser también creaciones que pueden generarse a través de inventos. Esos inventos, o a su vez, una vez que también tenemos creaciones del intelecto, pueden reflejarse ¿en qué? En productos de obras artísticas, literarias. Y finalmente, lo que buscan estas creaciones del intelecto es generar comercio. Entonces, cuando ustedes observan cada una de estas características, hace referencia a un objeto de protección de la propiedad intelectual. En primer lugar, cuando hablamos de creaciones del intelecto en invenciones, hablamos de patentes. Cuando hablamos de soluciones tecnológicas, ya vamos a ver un ejemplo. Después de esto, cuando hablamos de productos de obras literarias y artísticas, evidentemente hacemos referencia a derechos de autor. Y finalmente, cuando hablamos de comercio, ¿a qué hacemos referencia? A marcas, es decir, a todo aquello que evidentemente se genera dentro del comercio. Siguiente diapositiva. Ya, entonces, una vez que ya tenemos una noción de qué es la propiedad intelectual, ahora vamos a ver las ramas. Siguiendo con la explicación, varios articulistas, la literatura como tal, nos va a especificar que hay dos ramas. La primera es la propiedad industrial y la segunda los derechos de autor y derechos conexos. La propiedad industrial, como su nombre lo llama, lo que busca es ejercer actos de comercio y sobre todo verificar todo lo que sucede en las invenciones. En ese ámbito se van a encontrar las marcas y las patentes, como lo vimos en un inicio. Y después de esto, los derechos de autor y derechos conexos vendrían a ser otra de las ramas que se encuentran dentro de esta clasificación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir el derecho de autor? Una vez que ya vimos ese primer preámbulo, vendrían a ser todas las creaciones del intelecto, es decir, del ser humano. ¿Y por qué les digo esto? Porque al final, cuando analicemos el último ámbito de las nuevas tecnologías, vamos a ver que la inteligencia artificial como tal, sin duda alguna, hoy está creando obras protegidas, podría decirse por derecho de autor. Vamos a verificar que la única condición es que la persona sea humana en la creación. Entonces, por eso es muy indispensable tener este conocimiento. Y después de eso, entonces los derechos de autor, ¿qué protegerían? Las obras artísticas, las obras literarias, también los programas de software o los programas de ordenador, que también tuvieron su debate.
también las bases de datos y por ende todas aquellas que se encuentren protegidas dentro de esta área. Y los derechos conexos. Como su nombre lo llama, los derechos conexos hacemos referencia a todos los derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes. Estos artistas, intérpretes, ejecutantes, también se les conoce a estos derechos como derechos afines, derechos vecinos. Estos derechos afines vendrían a ser los derechos que estos artistas, intérpretes, ejecutantes han realizado en base a esa ejecución, en base a ese fonograma, en base a esa, en base a esa obra dramatúrgica, por ejemplo, obra teatral. Entonces, en vista de que ellos también tienen derechos, también se les llama derechos vecinos. Entonces, por ende, hay una gran clasificación entre derechos de autor y derechos conexos, pero que es importante para entender el ecosistema, cómo está conformado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya, ahora, una vez que hemos visto las dos grandes ramas, nos corresponde ahora ver por tipos de derechos. Cuando hablamos de tipos de derechos, ya hablamos las patentes, que son soluciones. Los diseños industriales y los modelos de utilidad. Cuando hablamos de diseños industriales y modelos de utilidad, hacemos referencia a todos aquellos ámbitos estéticos que se pretenden registrar, como por ejemplo, ya vamos a ver algo que sea más conciso. Y un modelo de utilidad, por ejemplo, también lo vamos a ver con un gráfico. Los signos de origen, cuando hablamos de signos de origen, hacemos referencia a las denominaciones de origen y a las, de igual manera, a las indicaciones geográficas. Después vamos a ver con gráficos para entenderlo en la práctica. También tenemos los secretos comerciales, que vienen a ser todos aquellos derechos que yo no puedo proteger por una de estos distintos derechos que ustedes están observando. Y finalmente los derechos de obtentor, que es lo que busca proteger, ¿qué? Las flores. O en este caso vendrían a ser las variedades vegetales, que son como se les conoce. Siguiente diapositiva. Para entenderlo más en la práctica y que no solo quede como una mera teoría, aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos ver los celulares. Desde la primera foto o el primer gráfico, podemos ver cómo han ido avanzando. Estos celulares, ¿por qué ámbito del derecho se protegería? Sería por patentes. ¿Y por qué por patentes? Porque si nosotros observamos, vendrían a ser soluciones a que vamos a generar una invención para un determinado aspecto tecnológico. Entonces, en un primer lugar, teníamos teclas. Después de eso, fuimos desarrollando, la tecnología fue avanzando hasta que hoy en día todo es de manera táctil. Entonces, mediante ese tipo de derecho de propiedad intelectual, lo que vamos a buscar es siempre la protección de las invenciones. Siguiente diapositiva. Ahora, aquí en este ámbito hablamos sobre diseños industriales y sobre modelos de utilidad. En el gráfico a su izquierda podrán observar una silla de ruedas. Esta silla de ruedas evidentemente es tecnológica porque me permite a mí desarrollar más beneficios que con otra anterior. Entonces, el modelo de utilidad, por su parte, a diferencia de una patente, vendría a utilizarse siempre, pero de una manera que una novedad que no sea tan importante dentro del fenómeno como serían las patentes, porque lo que busca el modelo de utilidad es que económicamente sea más rentable, que se expanda un modelo de negocio. Después de esto tenemos el diseño industrial. Como ustedes lo pueden observar, el diseño industrial vendría a ser un escenario de la botella de Coca-Cola. Podemos observar cómo ha ido cambiando desde 1899 hasta 1986, que es el último modelo como se observa dentro de la lámina. Ahora, ¿por qué es fundamental el diseño industrial? Porque aquí vamos a proteger diferentes ámbitos como es la singularidad, es decir, cómo está el diseño en este caso de la botella. Y solo lo vamos a ejemplificar a través de este derecho de propiedad intelectual. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de denominaciones de origen y indicaciones geográficas, aquí podemos observar a su izquierda los sombreros de paja toquilla. Estos sombreros en su momento se denominaban como Panama Hat. O hay muchos artículos periodísticos y de prensa que piensan que son sombreros de Panamá, pero no son sombreros de Panamá, son sombreros desarrollados en el Ecuador, en Montecristi. Estos sombreros de paja toquilla tienen una denominación de origen. La denominación de origen vendría a ser un derecho sui generis, porque así lo llama la doctrina, en el cual lo que buscan es la protección de determinados aspectos, como vendrían a ser las características de producción territorial, producción de factores humanos. Es decir, ¿qué se necesita para
generar la paja toquilla dentro de Montecristo. ¿Por qué solo esa región lo puede hacer? Entonces es con natural dentro de la región. Y después de esto, en la anterior, por favor, si le puede retroceder, podemos ver aquí en cambio cacao arriba. Cacao arriba vendría a ser una indicación geográfica. Esa indicación geográfica, a diferencia de una denominación de origen, significa que todos los aspectos, es decir, tanto las personas que se dedican a generar cacao, se han pasado de generación en generación. Una vez que tenemos este requisito, todos los productos que generan el cacao arriba se dan solo en esa región. Entonces, en este caso, la denominación de origen podría ser en otras regiones y una de esas características se dan en un lugar, se podría registrar. Pero en cambio, la indicación geográfica debe estar en todo el proceso, desde el ámbito cultural, el ámbito humano, hasta el ámbito territorial dentro de ese mismo territorio. Esa vendría a ser la diferencia. Siguiente, por favor. Ahora, aquí podemos observar a los derechos de obtentor. Cuando hablamos de las flores, Ecuador es uno de los países que más ha desarrollado en el ámbito de la industria. Por ejemplo, en la actualidad tenemos los acuerdos comerciales con Costa Rica y con China, que lamentablemente no se han podido florecer por temas políticos y sobre todo temas que frenan el tema de propiedad intelectual y de comercio. Pero más allá de eso, lo importante es saber que las flores tienen su propio derecho de propiedad intelectual. ¿Y qué es lo que busca la protección de este derecho de obtentor? Por ejemplo, podemos ver cómo cada uno de los pétalos es de color diferente. Significa que esa variedad va a ser protegida solo por ese determinado color. Entonces, a eso hace referencia el derecho de obtentor. Siguiente, por favor. Una vez que hemos visto ya cuáles son, qué es la propiedad intelectual, cuáles son los tipos de derechos de propiedad intelectual en base a los derechos que se están protegiendo, ahora nos constituye observar el objeto de estudio, que vendría a ser los derechos de autor. Primero, ¿cuáles son los distintos aspectos que nosotros tenemos dentro de estos derechos? Por ejemplo, nosotros tenemos una obra. En esta obra vamos a denominarla libro. Esta obra va a tener una determinada remuneración. Esta remuneración, ¿a qué se hace referencia? Vendría a ser a un derecho. Este derecho de remuneración, ¿cómo nace? Nace como un derecho patrimonial. Y ese derecho patrimonial como tal lo que busca es evidentemente reconocer un derecho. Y la obligación de la obra significa a la persona que va a adquirir, que va a hacer un contrato con esa obra. Entonces, siempre debemos tener en cuenta esto. La obra siempre va a estar ligada ¿a quién? Al autor de esa obra o al titular de una obra. Y por otro lado, la obligación va a ser la yo de cumplir el contrato que voy a ejecutarlo con respecto a esta determinada obra. Después de esto, también debemos tener en consideración dos aspectos cruciales, que vendrían a ser la autorización. ¿Cómo nosotros hacemos para que una determinada obra pueda salir al comercio? ¿Cómo entendemos que esos actos comerciales que estamos efectuando van a tener una significación para casas editoriales, para contratos de cesión de derechos? ¿Cuál vendría a ser el objeto dentro de ese contrato? Entonces, esa autorización que yo lo realizo, evidentemente requiere el consentimiento en este caso del autor o del titular. Y después de eso, cuando hablamos de esa autorización, de esa explotación, hacemos referencia a que cuando vamos a hacer derechos de distribución, por ejemplo, vamos a distribuir una obra, esa obra evidentemente lo que busca, ¿qué es? Es que el autor tenga una recompensa por todo el esfuerzo que él hizo al crear esa obra. Entonces, por eso viene a ser fundamental entender la explotación de esa obra. De igual manera, autorización. Una vez que alguien me autoriza, yo tengo la obligación ¿de qué? De pagar por esa explotación que estoy generando en favor de esa obra. Entonces, así sería cómo funciona el mecanismo de derecho de autor en la práctica. Ahora vamos en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos con la historia. ¿Cómo nace este derecho de autor? ¿Por qué es fundamental hablarlo hoy en día cuando justo en un inicio hablábamos de la imprenta? En la época de Johannes Gutenberg, que fue el pionero, el padre de la imprenta. Y es muy importante porque si no hubiese habido ese invento, si no hubiese habido, valga la redundancia, ese invento, no se podría hablar de lo que hoy en día es derecho de autor. Porque si vamos al ámbito histórico, ¿cómo nace el derecho de autor? Nace con el libro. Es de la primera obra y el primer objeto de protección. Por ende es tan importante. Entonces, es un derecho connatural. ¿Qué significa esto? Que si bien tiene un bien corpóreo, es decir, el libro como tal, el bien físico, es importante para nosotros entender que hay una unidad entre el bien físico y lo que se está generando dentro de ese libro.
En este caso, vamos a hablar de, a diferencia de otras ramas en derecho, cuando estudiamos derecho, nosotros hacemos referencia al derecho civil. Cuando compramos un carro, cuando compramos una casa, un bien inmueble, estamos comprando la propiedad de ese bien. En cambio, aquí no. Por el ámbito de comprar el libro no significa que yo voy a ser el dueño de ese libro. No. Primero tengo que saber qué contrato se celebró y sobre todo en qué calidad yo comparezco. Siempre es importante tener esos dos aspectos. Después de esto debemos entender que hay una unidad, tanto de la unidad física como de la espiritual, por así decirlo. Ya. Entonces, ese bien inmaterial, el derecho de autor lo que busca es proteger el bien inmaterial. Ahora, ¿por qué hablamos de bienes inmateriales? Sí, evidentemente, ustedes me dirán, no hay una clasificación, ¿dónde está? ¿Hay una ley que nos inmiscuya dentro de estos aspectos? Evidentemente no. El bien inmaterial como tal hace referencia a los activos intangibles. Entonces, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual en la clasificación, vamos a entender que es un bien que no es tangible, como su nombre lo llama, porque no lo puedo tener. Y ahí vendría a ser el concepto de la unidad. Es decir, el bien corpóreo como tal, el bien físico existe, pero de alguna manera no es que por el hecho de yo ser el autor de la obra o por ser el titular de la obra, ya por eso se van a celebrar los contratos. No, debe existir el contrato. Y de esta manera, cuando hablamos de bien inmaterial, hacemos referencia a que hay otros códigos civiles, por ejemplo el de Colombia, en el cual se habla ya de bienes intangibles. El código se reformó y habla ya de bienes intangibles. Si vamos a nuestro código civil, que ya es de mucho tiempo atrás, más de 100 años, lo que observamos es que los bienes son de la misma naturaleza que se estudian en las escuelas de derecho. Bienes materiales y bienes, bienes muebles e inmuebles. Y siguiendo la clasificación civilista del derecho. Pero no hay esta explicación más desde el ámbito de qué se protege en base a esa propiedad. Entonces, la propiedad como tal, en un momento, si bien fue física, ahora también es intangible. Y después de esto también debemos entender que esa separación de esa unidad física y de esa unidad espiritual hace referencia al derecho moral. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho moral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un derecho que es intuito personal, es decir, que es dentro de la persona y que solo esa persona natural como tal es la que tiene ese derecho. A ese derecho moral vamos a hablar, por ejemplo, el derecho de paternidad. Es decir, la persona siempre va a saber quién es el autor de esa obra. Nunca se le puede desconocer a ese autor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, siguiendo con la explicación, ¿cómo se clasifica? Primero nosotros hablamos de derechos morales. Esos derechos morales, si bien forman parte de la persona, ¿cuáles son las características que tiene? Primero nosotros observamos que son irrenunciables. Los derechos morales son también conocidos como derechos humanos. Es decir, son aquellos derechos que evidentemente nunca se van a renunciar, nunca se van a vender, no van a ser inalienables y sobre todo nunca se les va a desconocer, como les mencionaba. Por eso es la importancia de estos derechos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, paternidad, es decir, el nombre del autor de una determinada obra. Después de esto tenemos ineditud. Significa saber si esa obra va a salir al comercio o no. Si yo mantengo la obra inédita, es decir, si yo no deseo publicarla, pero sin duda alguna yo la registro como obra inédita. Yo tengo ese derecho al ser autor. Modificarla. Cuando yo hago una modificación de una obra, es decir, cuando estoy generando una nueva obra que se transforma en otra. Ya vamos a ver ejemplos. Y retracto. Hace referencia al derecho que yo tengo cuando me retracto, evidentemente de que ya salió al comercio la obra, yo me arrepiento y digo, evidentemente deseo que esa obra no salga al comercio. Claro, aquí tengo que resarcir derechos de terceros, es decir, tengo que pagar a todas las editoriales o sobre todo a todos aquellos que ya haya adquirido contratos. No es así nomás. Siguiente, por favor. Ya, entonces, por ejemplo, paternidad. Aquí tenemos una obra muy importante para nuestra cultura ecuatoriana como es Guasipungo. Entonces, paternidad, siempre vamos a saber que Guasipungo le corresponde a Jorge Icaza, quien es el creador de esa obra. Siguiente, por favor. Ineditud. Aquí podemos ver un ejemplo de las cruces sobre el agua. Entonces podemos observar que evidentemente esta obra como tal es importante dentro de que es una obra inédita, sobre todo que cambió, fue un antes y un después dentro de la literatura ecuatoriana. Entonces ahí vendría a ser la importancia de entender si la obra como tal es
rompe cualquier esquema dentro de los trazados normalmente, o cuál vendría a ser su significado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, modificación, evidentemente, concatenado con lo anterior. Nosotros deseamos hacer una obra teatral. Esta obra teatral, como tal, nace de Las Cruces sobre el Agua, obra literaria, y evidentemente la Casa de la Cultura lo realizó en el 23 de noviembre del 2018. Entonces, en ese ámbito, evidentemente lo que se hizo es adaptar esa obra a través de una obra teatral. Para eso, ¿qué se requirió? Hacer un contrato de adaptación de obra, desde la obra literaria a la obra teatral en este caso. Siguiente diapositiva. Y retracto, por ejemplo, es una obra de Ernesto Carrión que se llama Revoluciones Cubanas en Marte. Entonces, él fue finalista del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador en 2017. Y él decidió retractarse de que se publique la obra. Pese a que él ganó este concurso, él evidentemente lo que dijo es, no deseo que la obra se comercialice. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora vamos a hablar de los derechos patrimoniales. Cuando hablamos de derechos patrimoniales, si ya vimos lo que le corresponde a la persona como tal, lo que es innato a esa persona y que es un derecho humano, ahora vamos como le llaman en otras legislaciones, al sueldo, al salario del autor. Y esto es importante porque más allá de que en nuestro país tampoco esté regulado de esa manera, lo que buscamos es que este sueldo, este salario, lo que evidentemente se conoce a labor, al derecho del trabajo, que es como en otras legislaciones ya se encuentra regulado y evidentemente forma parte de. Entonces, como bien les mencionaba, el derecho de explotación, el derecho patrimonial lo que busca es explotar la obra. Es decir, qué tipo de negociación yo voy a hacer con esa obra. Y aquí vendría a ser la base fundamental de los contratos, de lo que hablamos desde el inicio. Primero, nosotros hablamos de reproducción, por ejemplo. Ya vamos a ver a profundidad qué es la reproducción, la distribución, la transformación, la puesta a disposición y la comunicación pública, que son los distintos derechos que nosotros tenemos dentro de nuestra legislación. Siguiente, por favor. Ya, entonces reproducción. Por ejemplo, aquí tenemos la obra de Las Matemáticas y la Mona Lisa, de Gulen Atalay, de la autora. Entonces, en este caso, yo decido, como autor de la obra, si deseo que la obra se reproduzca de forma física, es decir, a través de una casa editorial, o por otro lado, sí deseo que se reproduzca de forma digital, que ya vamos a ver cómo se hace la reproducción digital. Es decir, el formato en el que yo decido cómo la obra salga al mercado. Siguiente diapositiva. Distribución. Aquí tenemos, por ejemplo, a Dante Alighieri y la Divina Comedia. Entonces, la distribución, por su parte, vendría a ser, si yo creo la obra, ¿voy a utilizar una casa editorial o lo hago como una obra inédita? En el caso de que yo decida hacerlo como una casa editorial, evidentemente tengo que saber cuánto me va a cobrar esa casa editorial por tiraje y a su vez en base a qué, si va a ser librerías públicas, si va a ser librerías privadas, para yo acceder a esa obra. Y en ese ámbito se genera el derecho de distribución, porque sé que para ese tiraje de 200 ejemplares va a ser destinado para tal biblioteca, para tal librería. Por eso es fundamental el derecho de distribución. Siguiente. Transformación. Evidentemente el derecho de transformación vendría a ser fundamental, porque ligado al derecho de adaptación, como la modificación de la obra como tal, si yo deseo transformar una obra de un formato a otro, tengo que tener bastante cuidado en el ámbito de no atentar contra ¿qué? Contra la integridad de esa obra, que vendría a ser otro derecho moral que también se debió observar en su momento. Y, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Brad Pitt y de Kate Blanchett en el curioso caso de Benjamin Button. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando hablamos de comunicación pública, este derecho es fundamental, porque pese a que la industria editorial como tal, sin duda alguna, sí ha avanzado con las nuevas tecnologías, evidentemente hay algo que se llama los audiolibros. Entonces, con los audiolibros, lo que nosotros podemos es, evidentemente, escuchar los libros de, por ejemplo, el caso de Harry Potter. En estos audiolibros, cuando nosotros hacemos un acto de comunicación pública, ¿a qué hacemos referencia? A que nosotros escuchamos el determinado audiolibro en este caso, o que estamos escuchando una obra determinada, o de alguna manera, por ejemplo, con el ámbito de una obra cinematográfica, cuando vamos al cine, ¿cierto? En ese momento pagamos una entrada y evidentemente podemos ver la película. Y de igual manera, el audiolibro. Cuando nosotros generamos ese pago por ese audiolibro,
podemos escuchar ese audiolibro si lo compramos de una plataforma de streaming. Ya. A eso hace referencia la comunicación pública. Siguiente diapositiva, por favor. En cambio, cuando hablamos de la puesta a disposición, la doctrina es bastante insistente en este tema y nos dicen que la puesta a disposición es un subderecho de comunicación pública. Cuando hablamos de esta puesta a disposición, este nace en todo el ámbito de la generación de bases de datos, de software. ¿Y por qué es tan importante? Porque aquí se hace la diferencia entre cuando los intermediarios están, o sea, cuando las personas que reciben el determinado ejemplar van a escucharlo y cuando no. Entonces, en ese ámbito, en la puesta a disposición, por ejemplo, si vemos el ejemplar de esta, nos dice delincuencia femenina, un estudio sobre tendencia, control y prevención diferenciales desde la perspectiva de género. Entonces, esta es de una editorial española que es de Tirán Lo Blanche. Y aquí podemos acceder a comprar el libro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho de comunicación pública y el de puesta a disposición? Una vez que yo he accedido a comprar el libro, o en el caso de que yo ya tengo el libro, nadie me va a decir a mí, en este caso la casa editorial, o a su vez el autor me va a decir, disculpe, ¿le puedo pedir permiso para volver a leer el libro, para volver a usar la obra? No, esa es la diferencia entre la comunicación pública y la puesta a disposición. La puesta a disposición, si es una obra digital, yo la puedo leer y si está colgada de manera libre, o a su vez si se encuentra dentro de cualquier ámbito, yo la puedo observar cuando estoy en mi trabajo, cuando vuelvo del trabajo, cuando estoy en los fines de semana, cuando tengo tiempo libre, etcétera. Esa es la diferencia. Entonces, comunicación pública es en el momento de la obra y puesta a disposición es cuando yo accedo a la obra sin pedir el consentimiento del autor o de una determinada titular de esta obra. Por ejemplo, el caso más práctico, YouTube. Cuando yo observo un video en YouTube, no es que me van a solicitar que evidentemente obtenga el permiso, porque ya está subido al YouTube. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando hablamos de la protección de la obra literaria, este es el segundo ámbito, hacemos referencia a qué se protege. Y aquí vendría a ser uno de los principios de lo que vendría a ser el derecho de autor. A diferencia de las otras áreas que ya lo vimos en un inicio, las marcas y las patentes tienen que registrarse porque tienen un periodo de duración de 10 a 20 años. Los derechos de autor no duran 10 o 20 años. No tienen, como lo vimos al inicio, son irrenunciables, son inembargables, son inalienables, es decir, son ad infinitum. Pero los derechos morales. Los derechos patrimoniales, por su parte, duran 70 años después de la muerte del autor. En este caso es importante saber esto porque hay muchas personas que confunden y nos dicen que duran 70 años. No duran 70 años, solo los derechos patrimoniales, lo que yo estoy negociando, dura 70 años. En el caso de que una determinada autor fallezca. Ahora, entonces, la naturaleza del derecho de autor es declarativa. Es decir, yo no tengo que registrar una obra cinematográfica, una obra literaria para decir que yo soy el autor de la obra. ¿Y por qué? Porque ¿cuál vendría a ser la traducción? ¿Cuál vendría a ser la significación en eso? Vendría a ser que cuando afrontamos un proceso administrativo de infracción de derechos, en este caso porque el contrato no fue bien celebrado o porque hubo cláusulas arbitrarias que iban en contra de los derechos del autor o no respetaron la legislación nacional, etcétera, hace referencia a que en ese momento, si yo tengo la creación es decir, la partitura en este ámbito, tengo el bosquejo de la obra literaria, ¿a qué hago referencia? Hago referencia a que con estas pruebas que yo hice, soy el verdadero autor o titular de la obra, indistintamente de que yo lo haya registrado o no. Por eso es la importancia de saber quién es el que está generando la obra, quién es el que está utilizando esa obra y sobre todo el por qué, para qué voy a registrarlo. Si hay un productor, ese productor, ¿qué es lo que ha hecho? Si hay una editorial, esa editorial, ¿qué es lo que está basándose? ¿Cuáles son los contratos, la temporalidad del contrato? ¿Cuáles son los derechos que hemos negociado? Entonces, esto es importante porque solo ahí se entiende la naturaleza. Es decir, lo que se busca no es el registro, sino es la protección del autor de la obra. Siguiente diapositiva. Ya. Entonces, por ejemplo, para el registro de una obra es importante tener lo siguiente. Primero, llenar un formulario. Ese formulario se encuentra dentro de la Oficina Nacional Competente en Ecuador, que es del SENADI, es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en el cual nosotros generamos un casillero virtual.
Con ese casillero virtual nosotros ingresamos las solicitudes en línea. En solicitudes en línea nosotros vamos a verificar qué obra vamos a registrar. Si es una obra cinematográfica, si es una obra literaria, qué tipo de obra es. Y ahí vamos a realizar un determinado comprobante de pago, que en Ecuador, por ejemplo, es de $12. Es el registro de una obra literaria. Siguiente, por favor. Ya, entonces, por ejemplo, para las obras inéditas, si nosotros queremos realizar el registro, necesitamos tener la solicitud, los ejemplares. En este caso, los ejemplares son dos, pueden ser en CD o pueden ser en formato físico. También la tasa de pago, que es de $12, y la cesión de derechos patrimoniales. En este caso es importante. ¿Por qué la cesión de derechos patrimoniales? Porque si lo hago como, ¿en qué calidad lo hago? ¿Lo hago como autor o lo hago como titular de esa obra? Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto, para que quede claro, el autor vendría a ser una persona natural. El titular podría ser una persona natural o una persona jurídica. Cuando hablamos de persona jurídica, hablamos de una empresa, hablamos de una institución pública, etcétera. Cualquiera que pueda realizar esa negociación de esos derechos de explotación, es decir, esos derechos patrimoniales. Por ende, es siempre importante. Si yo no soy el titular de la obra, tengo que tener ¿qué? La autorización del autor, de la persona humana que realizó esa obra. Eso vendrían a ser para obras inéditas. Siguiente, por favor. Ya, para obras por publicarse, vendrían a ser igual la solicitud, la certificación impresa, es decir, la solicitud como tal, y las obras inéditas. Las obras inéditas, igual 2 ejemplares que pueden ser tantos físicos como virtuales. En este ámbito también es importante determinar que debe mencionarse cuál es el tiraje, es decir, cuánto el volumen de las obras que se va a vender y que se van a negociar, y después de esto también saber de cuántas páginas es decir, desde el epílogo o antes de ello hasta el final. Siguiente, por favor. También es importante en el caso de que se encuentre dentro de la obra la copia de la portada y los créditos. En este caso es importante en el caso de que exista un director, un guionista, etcétera, en el caso de que sea una obra derivada, por ejemplo. Una tasa de pago, de igual manera la cesión de derechos patrimoniales. Siguiente, por favor. Ya. Y la obra publicada, de igual manera, es la solicitud, los ejemplares, la cesión de derechos patrimoniales y la tasa de pago. Siguiente. Ya. Ahora vamos con el siguiente apartado, libro electrónico. Ya. Entonces, sí, claro. Sí. Antes de pasar, como me gustaría consultarte un par de cosas. La primera es qué pasa con los derechos patrimoniales, si se heredan o no. O sea, qué pasa, por ejemplo, cuando el autor fallece. Obviamente, tú decías, los derechos morales no son, me imagino, no pueden ser transferibles, ¿no? Pero los derechos patrimoniales sí. ¿Cómo manejarlos en ese caso? Y por otro lado, en el caso de las obras inéditas, al momento de registrarlas, ¿hay alguna información que precisamente por no estar editadas no se tiene? ¿No es cierto? Entonces, si, por ejemplo, el autor ha fallecido y hay una persona que está a cargo de esos derechos patrimoniales o es una persona jurídica la que tiene esos derechos patrimoniales y no puede solventar toda esa información que mencionabas, ¿cómo proceder, como ya en términos prácticos? Capaz nos dejas una pista ahí para luego indagar un poco más en eso, antes de pasar a lo del libro electrónico. Claro, bueno, en la primera pregunta hay los derechos que se llaman, o sea, los derechos hereditarios, como bien se conocen. Evidentemente estos son los que pasan de generación en generación. En este caso, cuando hay hijos, cuando hay, o sea, ya son temas más civiles como tal, o sea, es decir, cuando son, dependiendo de qué líneas son, si es una línea cosanguínea, por ejemplo, en ese ámbito, siempre es indispensable como personas jurídicas, como editoriales, o en este caso como personas naturales, consultar. Si, por ejemplo, ya el autor ha fallecido, y si son 70 años, o sea, contando desde tal fecha hasta tal fecha, ya ha fallecido, siempre es importante tener el consentimiento de ellos. Ese consentimiento, exactamente, de los derechos, exactamente. Entonces, siempre hay que tener en claro primero si había un contrato. Ese contrato, si fue hace mucho tiempo,
Antes había, no había por ejemplo, en la actualidad rige el Código de Ingenios. Antes de 1998 regía la Ley de Propiedad Intelectual. Pero si es más antes de 1998 había una ley de derecho de autor, ley de marcas y ley de patentes, que era diferente, porque evidentemente no estaba regulado todo en un solo código, no había una sola codificación. Entonces, en estos contratos que son anteriores a 1998, son contratos bastante sencillos, porque evidentemente no hay una legislación, la legislación no estaba homologada al ámbito internacional, no existía un estudio con respecto a estos convenios y sobre todo no se hacía ese análisis. Entonces, ahí vendría a ser un problema, tal vez adicional. Pero indistintamente de eso, se requiere siempre el consentimiento de los herederos y ese consentimiento debe ser expreso. Es decir, no es de que evidentemente una sesión y esa sesión ya de alguna manera ya no, o sea, ya expiró, obviamente, porque no está vivo, pero necesito tener el consentimiento expreso de los herederos. Y eso tengo que realizarlo dentro en este caso, dentro de la Oficina Nacional Competente. Tengo que registrarlo. Sí. Claro. Las leyes del Ecuador nos permiten actuar con justicia. Cuando el autor o también el del derecho conexo fallece, ¿qué es lo que sucede? Para eso hay herederos, que se llama derechohabientes. Y para saber quién debe cobrar esos derechos, hay un documento que se llama posesión efectiva y que eso se hace al fallecimiento. Es la herencia, es la herencia. Entonces, ellos deben cobrar. Es decir, ahora cuando hay varios beneficiarios de ello, nombran un representante y ese representante es el que puede negociar, el que les representa y también el que puede cobrar a nombre de todos ellos. Correcto, muchas gracias. Sí, más bien, Pablo, te comento un caso, te comento un caso concreto, solamente como para ponerlo en la mesa, para poder discutirlo, capaz si nos das una orientación por ahí. Una persona heredera de un autor que había publicado con la casa hace muchos años, esta persona encontró que los libros publicados por la Casa de la Cultura se estaban comercializando, ¿no? Dentro de la normativa interna de la casa, pues sí, efectivamente esto se puede hacer, incluso nosotros tenemos nuestra propia librería, pero esta persona me hacía una serie de consultas sobre qué pasa. Bueno, ella hablaba desde su perspectiva personal, ¿no? O sea, decía, de alguna forma se está haciendo negocio con un derecho o una propiedad que es de mi padre, decía ella. Entonces, claro, de alguna forma como que ya es una casuística mucho más elaborada y yo me quedé con eso y por eso es que consultaba sobre qué pasa con estos derechos que tú explicabas, del derecho de distribución, comercialización, etcétera, etcétera, si se heredan también. Y también deben ser expresamente puestos que los herederos autorizan que así sea, ¿no? Incluso si el libro ya se ha publicado muchos años atrás. Entonces, no sé por ahí o sea, cuál sería la solución. Claro, gracias por el aporte. Evidentemente, la problemática que surge ahí es primero saber cómo se celebran los contratos de cesión y cuáles son las principales cláusulas. Por ejemplo, no debemos olvidar que para nosotros ejercer lo que tú mencionabas con respecto a qué derechos nosotros encontramos, distribución, comunicación pública, etcétera, nosotros tenemos en el Código de Ingenios una duración de 10 años. Es decir, nosotros no podemos ir más allá de un contrato de cesión más de 10 años. ¿Por qué? Esto tiene un sentido. Porque hay en el derecho privado hay un principio que se llama libre autonomía. Ese principio de libre autonomía, lo que nosotros nos permite es que evidentemente yo no le puedo decir al autor, es que tú solo me vas a vender a mí los libros. No, porque estoy yendo en contra de su derecho ¿a qué? A que él pueda negociar libremente. Y por ende,
hay varias confusiones en las que se entiende que hay cláusulas en las cuales yo puedo poner sesiones a futuro o ad infinito, lo cual es absolutamente nulo. Entonces, primero eso, la temporalidad. Después de esto, los derechos. ¿Qué derechos son los que voy a negociar? Siempre deben estar claros los derechos, porque hay personas que evidentemente confunden reproducción con distribución, comunicación pública con puesta a disposición. Entonces, exacto, sí. Entonces también, evidentemente, ese tipo de derechos debe estar claramente individualizados. Y finalmente de esto, territorialidad. Es decir, ¿en qué lugar se va a realizar la sesión? Hay varios casos en los cuales se pone en todo el mundo. En todo el mundo no puede ser en todo el mundo, porque yo estoy registrando frente a una oficina nacional territorialmente aceptada. En este caso, si hay logo en Ecuador, evidentemente sería en Ecuador. Entonces son tres requisitos fundamentales que debe tener todo contrato de cesión. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque cuando nosotros tenemos claro cuáles son estos tres requisitos que tenemos, evidentemente la sesión va a durar por esa temporalidad. Entonces, si yo voy a hacer el contrato con los herederos en base a lo que evidentemente van a hacer ahorita, al presente. Entonces, es importante siempre tener en cuenta esos tres requisitos frente al contrato. Claro. Si me permites, Pablito, tenemos también una interacción en el chat del Zoom, en la cual Adriana Grijalva dice, tengo una pregunta. Si quisiera hacer una adaptación para cómic de una obra clásica como La Divina Comedia, ¿quién debo pedir el permiso para ese trabajo? Bueno, ahí creo que ya pasa está en dominio público. Pero si no fuese en ese caso, tendría que buscar ver en dónde estaría, si es una editorial, si es a los hijos, al derecho de derechos y demás. Bueno, aprovecho también esto, dos cosas que a mí me quedaba latiendo de acuerdo a las explicaciones que tú estabas dando, que me fijé. Número uno, voy a decir por qué me fijé en eso, ¿no? Cuando pusiste las botellitas de Coca-Cola, salía el año 1899 y acababa en 1986. Coincidencialmente son los años de nacimiento y muerte de Jorge Luis Borges, al cual me voy a atacar en este ámbito porque Borges tuvo, bueno, no Borges, él no le interesaba absolutamente nada de los procesos de publicación de la obra en sí, pero hizo dos cosas que a mí me llamó mucho la atención. Número uno, él se editó sus propias obras completas y dijo, hay 3 libros que yo quiero sacar de ahí, como si no hubiese publicado nunca. Ese fue, o sea, un ámbito, digámoslo, de un derecho de él como para elegir. Dijo, no quiero que se den cuenta que yo escribí, era cuando él era muy joven, obviamente. Pero luego se publicó eso, se publicó y de hecho tuvo un pegue bastante fuerte. Estoy hablando de 3 obras de ensayo específicamente, ¿no? Una que se llama Inquisiciones, otra que se llama La lengua de los argentinos y el otro El tamaño de mi esperanza. ¿Qué pasa ahí? O sea, hay un blandeo en cuanto, no sé, a la dictaminación de este hombre, en cuanto a ello. Y otro ámbito con el caso mismo Borges, la heredera de esto, de la obra de Borges fue María Codano, ¿no? Su ex esposa, que esta viuda puso en elementos, siguió 2 juicios, uno en Argentina, en Buenos Aires, a una obra de ficción, ¿no? Una obra que se llama El Alep Engordado, de Pablo Caragián, donde agarra el cuento de Borges y lo extiende. O sea, se llama El Alep Engordado, de hecho, ¿no? Es una novela, ¿no? Del cuento lo transforma una novela con los mismos personajes, pero está escrito desde otras formas. ¿Qué pasa ahí con la propiedad intelectual, los derechos y demás? Porque de hecho le siguió un juicio. Ganó Pablo Caragián, de hecho, ¿no? De un gran profesor mío, fue perito en esa discusión, pero en España fue el mismo fenómeno, ¿no? En este caso, no me acuerdo cómo era la obra de Fernández Mayo, Agustín Fernández Mayo, y le obligó a sacar todos los ejemplares de las librerías de España. ¿Cómo funciona ahí en cuanto a los derechos de autor, digámoslo así, en este par de ejemplos?
Perfecto. Primero, en la primera pregunta, en lo de la Divina Comedia, sí, primero habría que ver si es una obra en dominio público. Hay países como Uruguay que tienen el dominio público pagante. ¿Qué significa eso? El dominio público pagante significa que ya hay una obra que evidentemente no tiene herederos, no hay autores, no hay titulares, pero yo tengo que pagarle al Estado un porcentaje por yo utilizar esa obra, dominio público. Entonces, esa figura ahí, solo ahí. Hay países que son más favorables de los derechos de autor. Por ejemplo, México tiene 90 años. Evidentemente, el convenio de Berna, que es el que rige, que es como decir el convenio rector en materia de derechos de autor, nos dice que es de 50 años en adelante. Entonces, por eso es que los estados, al ser parte de la OMPI, sobre todo cuando formaron parte del convenio de Berna, tuvieron que aceptar esto, menos de Estados Unidos, ahí es diferente. Pero bueno, eso más bien lo vemos más adelante. Con respecto a las otras preguntas que realizaste, es indispensable ahí ver, por ejemplo, en lo de Jorge Luis Borges, las 3 obras, el derecho de retracto. Él lo podía hacer como autor de esas obras. O a su vez, él estaba en su pleno derecho de hacerlo. Siempre y cuando... Exactamente. Claro, es que si no, no surte efecto. Es que, a ver, en el ámbito jurídico, todo lo que en verdad surte efecto para que, o sea, indistintamente de que sea derecho de autor o no, tiene que estar por escrito. Y en referencia a la otra pregunta, era de la LEP, ¿no es cierto? Ya. En ese ámbito, lo que se hace es, seguramente se hizo un proceso judicial. Ese proceso judicial, aquí en Ecuador nosotros no tenemos procesos judiciales en sede de propiedad intelectual, porque evidentemente la legislación lo ampara, pero no tenemos jueces especializados en propiedad intelectual. Debe ser por temas de políticas de Estado, o temas de la legislación o de la Asamblea, pero evidentemente, o de la función judicial como tal, no existe. Hay otros países, evidentemente, donde sí se permite esto. Entonces, lo que seguramente se desencadenó fue algún juicio contencioso administrativo, evidentemente entre uno de los 2 autores que decías, y lo que se utilizó fue esta pericia para determinar quién fue, qué derechos fueron los que se usaron. Por ejemplo, en muchos de los casos que son de derechos de autor, siempre la pericia es la prueba fundamental, porque en esa pericia, por ejemplo, en temas de software, es la que nos va a decir si tal persona fue el creador de tal obra o no. De igual manera, en la pericia literaria, en este caso, nos van a decir qué derechos son los que se usaron o no. Entonces, por eso es fundamental para mí el momento de usar la prueba, o sea, del abogado, de la persona que defiende, en este caso al presunto infractor o en este caso al autor, debe tener claro eso. Por eso es la importancia de saber los derechos. Porque si yo no difiero entre reproducción y distribución, evidentemente puedo hacer una prueba que le perjudique a mi cliente. Porque le voy a decir, no, es que ese derecho evidentemente no es así. Y después cuando voy donde el juez especializado me va a decir, no, es que lo que usted usó fue, evidentemente no fue distribución, pero sí realizó una vulneración al derecho de reproducción. Entonces, seguramente si se quitaron los derechos o se obligó a retirar, seguro fueron medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares como tal fungen, como bien su nombre los llama, cautela frente a un determinado, una vulneración. Entonces, por ejemplo, se puede ordenar retirar de los circuitos comerciales, es decir, de todas las librerías, de los países, etcétera. También de otra manera, reconocer cuál es del autor o el titular de una determinada obra, que sí hay casos, y se les ordena a las oficinas nacionales competentes que se margine y que se ponga que tal persona no es, y de acuerdo, una vez que ya ha culminado el caso, evidentemente, tal persona, como ha ganado el caso en base a las pruebas que ha presentado, es el legítimo autor de esa obra. Una consulta más, pero esto no viene en el ámbito, por ejemplo, del objeto material de un libro, ¿no? Y tampoco saben la cuestión de la ley de por medio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, me invento, ¿no? En este caso, con la CRIS creamos una feria, un concepto de una feria de libro, por ejemplo, ¿ya? O una feria de carros, lo que sea, ¿ya? Pero una institución
donde nosotros hicimos la primera vez, por ejemplo, esta feria, después dicen, no, esta es una feria institucional, porque se volvió a repetir ahí mismo. ¿Qué se debe hacer en ese caso? O sea, la institución, o sea, si nosotros creamos la idea de la feria, el concepto y demás, ¿no es de la institución o sí? Ahí habría que ver si la feria es objeto de protección. Entonces, primero, la feria como tal tiene originalidad, puede tener originalidad, sí. Tiene que ser, está fijado o no está fijada, es decir, tangible. ¿No? Claro. Como tal, no habría, porque la feria, ¿cuál es el objeto de protección de la feria? Es diferente, por ejemplo, si ya tengo claro que es una obra literaria, ahí sí, exacto. La feria sí se podría proteger, pero por otro derecho de propiedad intelectual. Podría ser, por ejemplo, el nombre de la feria, como marca, como nombre comercial. Claro. Depende cómo intervienen ustedes. Intervienen como autores de la feria, pero ¿quién patrocina? O la empresa, la institución patrocinó como titular de todo el evento o como auspiciante del evento. Sí, pero es que aquí viene la viveza criolla, ¿no? Si yo soy, si me refiero a esto, si yo soy el dueño de esta empresa, ¿no? Y tú vienes y dices, quiero échame una manito, préstame local o auspíciame esto, yo te auspicio, pero vivísimamente yo voy y hago como que es mío, es titular mío. Es lo que sucede con las canciones, es lo que sucede con los libros, es lo que sucede con todo. Muchas veces se crean entre los cuatro, creamos una canción, ¿no? Y yo como entiendo un poquito más, voy al Senadi y lo que hago es inscribir como mi canción. Entonces es la viveza criolla. Por eso es importante. Y es algo que yo desconozco. Creo que los escritores no tienen una sociedad de gestión colectiva. Esa sociedad, tenían algo, pero algo que creo que desapareció eso, pero una sociedad de gestión colectiva es la que protege el derecho de sus socios. Entonces, cuando no tienes eso, la sociedad de gestión colectiva te asesora, pero si no tienes eso, estás solo. Mira que para recaudar los derechos patrimoniales, la ley te permite, dice, tú puedes ir a cobrar de uno en uno, de librería en librería, de esto otro. Puedes ir a cobrar, que te es imposible. No puedes ir a México, no puedes ir a Argentina, o de tienda en tienda a cobrar. A través de una sociedad de gestión colectiva que tienen interrelación, es decir, de trabajo, puedes hacerlo, porque la gestión colectiva es la que te da haciendo ese trabajo. Y una de las deficiencias que tienen los escritores en el Ecuador es que no existe una sociedad de gestión colectiva. Entonces, en otras palabras, están peleando solos, y mientras peleen solos, son nadie. Pablo, no sé si me equivoco, pero... Creo que María Elena levantó la mano. Si es que deseas compartir con nosotros, creo que sí, te podemos escuchar. Sí, buenas noches. Tengo una inquietud, no sé si va mucho con el tema, pero ayer me quedé inquieta por esto, porque estaba conversando con una amiga y estaba hablando de mi libro, y ella me preguntó por qué le llamé Zoom. Y entonces, bueno, le dije que era el nombre de un cuento, pero resulta que, y claro, tal como mandaron ustedes, yo hice el respectivo registro y todo lo demás, pero según tengo entendido, yo no lo había sabido, me dijo que hay un libro también escrito por Gabriel Alemán que tiene ese título. Entonces yo no sé si eso me pueda ocasionar algún tipo de problema, como no, la verdad yo no sabía, y un poco por ahí viene el trabajo también de editores. No sé si ustedes sabían, y si eso en la larga, en adelante, puede ocasionarme algún tipo de problema para la difusión y comercialización
Perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? María Elena, disculpe, no le podía escuchar mucho porque me tocó escuchar desde el celular, pero en base a lo que hacía referencia, evidentemente siempre es importante el consentimiento del autor. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a lo que él está dimensionando dentro de ese contrato, él nos va a decir cuál es la voluntad que él tiene. Entonces, si él, evidentemente, la obra tiene el nombre que él consintió para que se explote, para que se comercialice, evidentemente no hay ningún problema. El problema es si la obra tiene otro nombre, si la obra tiene otro elemento que él no ha autorizado dentro de esa sesión, en el caso de que usted sea editorial o como titular de esa obra. Entonces, por eso es importante siempre tener claro esto. Porque, ¿cuál sería el problema? En este caso, el problema sería si hay una comercialización, él va a decir, muy bien, pero esa obra va en contra de mi derecho moral a la integridad de la obra, porque va en contra de lo que evidentemente yo deposité para que sea protegido. Entonces, ¿cómo es posible que se esté realizando una comercialización de un libro en el cual yo no autoricé ese título de obra? Entonces, evidentemente puede traerle como tal una demanda en sede administrativa que se llama tutela administrativa ante el SENADI. Entonces, claro, ahí lo que sucede es que se puede presentar esta tutela y ahí ya dependerá del momento en el cual, cómo se plantee por parte del abogado que le defiende, en este caso a la persona que presuntamente ha vulnerado ese derecho o dependiendo de cuáles sean las diferentes características que él tome dentro de su teoría del caso. No sé si eso fue lo que pregunté exactamente. Ah, ya. Ya, ya, ok. Ya, claro. Lo principal sería siempre tener en cuenta lo siguiente. ¿En qué calidad es la que yo realizo el libro? Si lo hago como autor, si lo hago como editorial. Segundo, una vez que ya tengo esto, voy a registrar la obra. Si voy a registrar la obra, ¿qué tengo para hacerlo? Es decir, tengo el libro, tengo el bosquejo del libro, ¿qué tengo? Una vez que ya tengo esto en claro, después de esto, registro el libro dentro del SENADI y una vez que ya me dan el registro, evidentemente hay muchos concursos que se dan en materia de, por ejemplo, el Festival de las Artes, que ahorita se está dando en Loja, que se va a dar este año. Entonces les piden como obligatoriedad realizar el registro de esas obras para que ellos participen. Y evidentemente, si ellos no tienen el registro de estas obras, no pueden ejercer ningún tipo no ganan el concurso. O de otra manera, cuando se realizan iniciativas por parte de los municipios, de los GATS, dan recursos para las personas que ganan dentro de las iniciativas de publicación del libro. Pero si no está publicada la obra, no les dan los beneficios económicos y por ende no pueden publicar sus obras, no pueden difundir esas obras. Entonces, eso es importante. Y como cuarto elemento, siempre es importante saber que el autor siempre va a ser la persona más frágil dentro del ecosistema. Va a ser dentro de lo que se llama la brecha de valor del derecho de autor en general, siempre va a ser la persona más vulnerable, porque era lo que nos decía Luis, por ejemplo. Si nosotros no estamos dentro de una sociedad de gestión colectiva, evidentemente no sabemos qué derechos nos amparan, quién va a ser el que nos representa. La gestión individual es muy tediosa o a su vez es muy difícil estar de negocio en negocio, de editorial en editorial. ¿Cuál vendría a ser la noción que yo tendría para participar dentro de esas sociedades de gestión? O a su vez, ¿cuáles son los beneficios que tendría? Porque, como bien lo decía Luis también, ¿por qué no generar una sociedad de gestión solo de la industria de los escritores, que no se ha encontrado? De igual manera lo pueden hacer, el SENADI como tal tiene una unidad de sociedades de gestión colectiva, la cual se dedica solo al tema de estas sociedades, es decir, es como la superintendencia de compañías, la que vigila las compañías. El SENADI tiene su unidad para vigilar las sociedades de gestión. Entonces ahí ustedes pueden verificar si reúnen los requisitos y una vez que presentan todos los requisitos pueden realizar este registro.
Después de eso podrían constituirse como sociedad de gestión colectiva y administrar los derechos. Esos serían los consejos para todos los autores. Correcto, correcto. Bueno, con esto último al respecto, creería que una de las aproximaciones en las cuales tal vez si no conocemos es la asamblea del libro, en la cual se está gestionando un tipo de agrupación, si es que se quiere, o de acompañamiento también a los autores, editores y bueno, a toda la gente que está dentro del ecosistema del libro. Eso en primera instancia, nada, no me resta nada más sino agradecerte mucho, Pablito. Ha sido muy valioso en realidad todo esto para poder, o sea, creo que son temas súper pertinentes en el plano de la publicación y de los autores para que puedan tener este ámbito formativo. Recordarles también que estas jornadas son abiertas, así para todo el público, que vamos a tener el día martes 15, es la próxima sesión, que vamos a hablar acerca de contratos de publicación. El día jueves 17, en esta misma sala, en la sala Jorge y Casa, y también va a ser habilitado por Zoom. El día jueves 17 vamos a tener una conversación acerca de traducción, ¿sí? De traducción de obras literarias, que me parece muy pertinente dentro del campo editorial. Este va a ser en la sala Jorge Carrera Andrade. Y finalizamos el día aquí en la Casa de la Cultura el martes 22 con un conversatorio acerca de pitch sobre libros y cómo consignar libros también o las obras publicadas a librerías independientes y a librerías y al circuito del libro dentro del Ecuador. Eso sería, y vamos a finalizar con una rueda de negocios en la feria el último día del verano en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista el sábado 26 a las 2 de la tarde. Les agradezco mucho y espero su presencia. Muchas gracias.